Bautista González Saborido. Mi nombre es Juan Bautista González Saborido, soy profesor e investigador principal de la Universidad de El Salvador y voy a oficiar como moderador del presente evento académico que se titula Contextos originantes iberoamericanas de los derechos humanos, siglos XVI y XVII. Como este diálogo forma parte de un proyecto de investigación que se da en el marco de un convenio internacional entre universidades, le voy a ceder brevemente la palabra al doctor Guillermo Jensen, que es el director del Instituto de Investigación de mi facultad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, para que explique en qué consiste este importante convenio de cooperación. Guillermo. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos a este encuentro. Muy brevemente, del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, comentarles que este evento se enmarca en el proyecto titulado Recepción e influencia de la tradición iberoamericana de los derechos humanos durante el proceso independentista en el Río de la Plata, 1800-1816. Ese proyecto fue trabajado y presentado en la anterior convocatoria a proyectos SIGEVA-USAL, en un acuerdo que tiene la Universidad de El Salvador con el CONICET argentino, y se postuló, entre otros proyectos, y por el puntaje fue admitido para su ejecución. Actualmente se encuentra en el primer año de ejecución ese proyecto. El proyecto ha sido autorizado por 2 años, ¿bien? Y se da como decía el doctor González Saborido, en un marco muy especial que es un convenio de cooperación internacional entre la Universidad de El Salvador y la Universidad Loyola de Andalucía. El proyecto es dirigido por el profesor Pablo Font y tiene llevado adelante desde la parte argentina por Juan Bautista. Bien, bueno, sin más, y agradeciéndoles de nuevo la presencia, le cedo la palabra de nuevo a Juan Bautista. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Este proyecto de investigación pretende estudiar desde una perspectiva filosófica el impacto de la tradición iberoamericana de los derechos humanos en el contexto del proceso revolucionario o emancipatorio iniciado en el antiguo Virreinato de Río de la Plata hasta la declaración de la independencia en 1816. Lo que particularmente se va a investigar es la influencia que esta tradición pudo tener en algunos actores relevantes, como son Mariano Moreno, Eldeán Funes, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga y Manuel Belgrano. Solamente hago una aclaración, este tema ya tuvo una fuerte investigación, o hay temas que fueron investigados desde la perspectiva del derecho político, pero nosotros lo estamos investigando desde la perspectiva filosófica de los derechos humanos. Esa es la que tiene este proyecto de investigación. Y hoy va a disertar el director del proyecto, después lo voy a presentar, Pablo Fondo Porto, a través de un texto titulado Tradición Iberoamericana de los Derechos Humanos, Surgimiento y Contextos Interpretativos, Modernidad Católica, Escuela Ibérica y Monarquía Hispánica. El objetivo del artículo es situar contextualmente y explicar algunas de las bases de la acción y el discurso de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, la llegada de los europeos a América, que fue abordada por la Escuela Ibérica de la Paz, desde las premisas de una tradición que esbozó una modernidad católica diferente de la modernidad hegemónica que podríamos decir francesa o anglosajona. La influencia de esas visiones permitió que el proyecto de la monarquía hispánica en general y para el Nuevo Mundo en particular contase con una importante dimensión ético-religiosa. Las contradicciones entre ese proyecto y la realidad de la acción de los españoles en las Indias occidentales conformaron el marco que suscitó las denuncias y las realizaciones teórico-prácticas de los misioneros que, llegados al nuevo continente desde la península ibérica, iniciaron la tradición iberoamericana de los derechos humanos. El reconocimiento de la común dignidad humana será el fundamento para la construcción de un discurso que empleará los derechos humanos universales como instrumento de defensa de los pueblos amerindios y afroamericanos
llevando a su mejor desarrollo las ideas de la escuela ibérica. Entonces, el disertante es Pablo Pont Oporto, que es doctor por mención por la Universidad de Sevilla, profesor de Filosofía Política, Ética y Filosofía del Derecho en la Universidad de Loyola, Andalucía. Su principal línea de investigación ha sido el pensamiento político jurídico de Francisco Suárez, en particular la cuestión del origen del poder y el derecho de resistencia. Pablo es miembro del Grupo de Investigación Internacional PEMOS, Pensamiento y Tradición Jesuita en la Modernidad Temprana, asociado a The Renaissance Society of America, at Fordham University, New York. Actualmente es investigador en el proyecto Ética y Justicia Cosmopolita en la Escuela Ibérica de la Paz y la Escolástica Iberoamericana, aportaciones del pensamiento y tradición jesuita, financiado por la Agencia Estatal de Investigación Española. También es director de este proyecto de investigación, que lo acabamos de describir recién, que es un proyecto de investigación entre ambas universidades, la de Loyola y la eh, Universidad del Salvador. ¿Sí? Yo voy a hacer así, le voy a hacer la palabra a Pablo y después voy a presentar a los comentadores el currículum de Enrique del Percio y de Juan Antonio Senén Frutos. Te cedo la palabra entonces, Pablo. Perfecto, Juan Bautista, ¿se me oye bien? Muy bien. ¿Me dijiste al final cuánto tiempo tenía al final que me hice un poco de lío? 35 minutos. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues vamos sin más dilación. Efectivamente, bueno, el texto que me va a servir un poco para la base de lo que voy a comentar hoy ha salido publicado esta última semana en la revista Filosofía Unisinos, una revista de la Universidad do Vale dos Sinos en Brasil. Y bueno, pues como ya ha comentado Juan Bautista, llevaba por título Tradición Iberoamericana de los Derechos Humanos, Surgimiento y Contextos Interpretativos, Modernidad Católica, Escuela Ibérica y Monarquía Hispánica. Bueno, como podéis o pueden ustedes ver, es un texto, el título es un título que ya está bastante preñado de conceptos y de sentido, ¿no? Viene bastante cargado. El concepto de tradición iberoamericana de los derechos humanos es un concepto que ahora iremos hablando. Ha sido desarrollado sobre todo por el profesor Jesús Antonio de la Torre Rangel. El concepto de escuela ibérica de la paz es un concepto que también ha sido desarrollado por su parte por Pedro Calafate, el profesor Pedro Calafate de la Universidad de Lisboa. La idea de modernidad católica la tomo de la profesora Pilar Pena, profesora de nuestro departamento, tristemente fallecida hace un año y pico. Y bueno, la idea de monarquía hispánica está sobre todo tomada de algunos autores historiadores como Miguel Artola, aunque no es el único. Bueno, pues efectivamente lo que se trata o pretendemos es demostrar que los contextos que rodean el surgimiento de la tradición iberoamericana de derechos humanos como una tradición diferente y sobre todo muy interesante, anterior a lo que sería la tradición, digamos, que se considera de manera hegemónica como la que da origen a los derechos humanos, que sería la tradición fundada sobre todo en la Ilustración francesa y en el mundo anglosajón. Como digo, los contextos que dan lugar a esa tradición son fundamentales a la hora de poder comprender cómo surge, ¿sí? En ese sentido, entendemos que la tradición iberoamericana de los derechos humanos, siguiendo sobre todo a Jesús Antonio de la Torre Rangel y a Alejandro Rosillo, es una tradición cristiana que se basa en un naturalismo historizado. En eso se diferencia en gran medida de lo que sería la Escuela de Derecho Natural, que reconoce una común dignidad del otro diferente. En ese sentido, es enormemente relevante esta cuestión. Esa tradición deberíamos situarla, por tanto, aquí hay una serie de movimientos a los que les ponemos nombre y apellidos, pero que realmente están todos interrelacionados. De alguna manera, por situarnos a modo de mapa, ¿sí? De alguna manera podríamos decir que lo que se conoce como Escuela de Salamanca, también llamado Segunda Escolástica, teólogos juristas de los siglos XVI y XVII, todo ese amalgama que de alguna manera
también se le conoce con otros nombres. El profesor Pedro Calafate incluyó dentro de lo que sería la escuela iberoamericana, perdón, la escuela ibérica de la paz, que englobaría no solamente los autores hispanos, sino los autores españoles, sino también los autores portugueses, pero también se ampliaría de alguna manera a lo que podrían ser todos los reflejos de esta escuela en el mundo iberoamericano. De alguna manera, tiene su surgimiento, por tanto, en esa tradición escolástica de origen católico, que se desarrolla con gran fuerza, sobre todo en el territorio de la península ibérica, pero este movimiento, de alguna manera, después va a dar lugar a una nueva corriente que va a ser más teórico-práctica, aunque va a tener un componente intelectual, va a tener un componente también muy práctico, en lo que ya serán básicamente autores que ya poco a poco van a ser autores iberoamericanos a lo largo del siglo XVI y XVII, sobre todo. Por lo tanto, estamos hablando de una tradición que ya poco a poco, digamos, va adquiriendo su propia configuración, digamos, en cierto sentido, más con un sello iberoamericano, no dependiente únicamente de la península, aunque evidentemente esas raíces van a permanecer a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, como digo, esa contextualización yo creo que nos va a permitir entenderla como una serie de procesos históricos y unos marcos previos, sin los cuales no podríamos comprender muy bien cómo se interrelacionan estos diferentes movimientos y qué papel juega en todo esto también la corona y el proyecto de la monarquía hispánica, así como las actuaciones reales que después se van a encontrar los principales, digamos, fundadores de esta corriente de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, que en general fueron misioneros ibéricos o europeos, no solamente españoles, que al llegar a América se encuentran con que el discurso no coincide con la praxis que se está llevando a cabo allí por parte de la monarquía o por parte de los agentes enviados por la corona, ¿sí? En ese sentido, bueno, evidentemente es un ejercicio muy complejo el que intentamos en este artículo que acaba de salir publicado y que de alguna manera inspira también, yo creo, el proyecto que ha sido aprobado en el marco del proceso competitivo de SIGEVA del sistema universitario argentino, en este caso de la Universidad de El Salvador, con la colaboración de la Universidad de Loyola, en tanto en cuanto pretendemos evitar tanto, de un lado, las leyendas negras como de otro lado las leyendas rosas o blancas, ¿no? Es un ejercicio bastante complejo porque en estas cuestiones, efectivamente, como sabemos, digamos, emergen muchas componentes ideológicos que juegan a veces malas pasadas a la hora de intentar comprender estas situaciones, ¿sí? Bueno, como digo, por tanto, ¿cuáles serían las características fundamentales de esta tradición iberoamericana de derechos humanos? Sería la primera cuestión. Y debemos tener en cuenta que, a nuestro juicio, esta tradición iberoamericana de los derechos humanos surge como una reacción ante una situación determinada, ante una situación práctica. Y en ese sentido es también, como digo, una visión altermoderna, ¿sí? Las bases, como ya hemos comentado, serían lo que hemos denominado de una manera muy amplia modernidad católica, en la que podría entrar todo lo que es esta tradición que va a impregnar esa segunda escolástica tardía, escuela de Salamanca, y que va a dar lugar a esta escuela ibérica de la paz, que va a enfrentar diferentes problemas nuevos del siglo XVI-XVII, entre ellos el de un nuevo contexto, que es el de la Reforma protestante, y un nuevo también contexto histórico, político, cultural, económico, militar, que es, y religioso, que es también el de la llegada de España y de los europeos al nuevo continente. Por tanto, de alguna manera, esta Escuela Ibérica de la Paz sería una actualización de la escolástica ibérica que, siguiendo, como digo, básicamente en estas ideas, sobre todo el profesor de la Torre Rangel y Alejandro Rosillo, reconoce una igual dignidad a todo ser humano y, por tanto, parte de un universalismo humano, pero creemos que concreto,
puesto que va a implementar la idea de los derechos humanos como una herramienta para su protección. Una idea que va a partir de una visión ya con un componente subjetivo del derecho y, por tanto, los derechos humanos entendidos como aquellos de los cuales son acreedores o que amerita todo ser humano. En ese sentido, entendemos que es una matriz que historiza también los derechos naturales, que son contextualizados de una forma más compleja y además empleados en un sentido liberador. Y además también otra diferencia que también en este sentido aportan de la Torre Rangel y Rosillo Martínez es la idea de que es un justnaturalismo de raíz comunitaria, no basada en un racionalismo individualista ahistórico, que sería más bien los rasgos que podemos encontrar a partir de una visión más bien cartesiana en los autores de lo que se conoce como la escuela justnaturalista, sobre todo, digamos, basada en lo que sería Centro Europa y el mundo anglosajón. Los 4 caracteres que describe, por ejemplo, de la Torre Rangel, de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, sería antropología integral frente a racionalismo, posibilidad de adaptación histórica frente a historicismo, comunidad frente a individualismo y derecho como liberador en sentido bíblico, en el sentido bíblico también de los pobres de Yahvé, los oprimidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese sentido, bueno, pues sobre estas bases van a articular un discurso y una acción práctica que va a procurar no solo la crítica de las contradicciones y de las acciones contrarias a los derechos humanos de los pueblos amerindios y también de los afroamericanos que son llevados allí como esclavos, sino también va a proponer alternativas prácticas y, en ese sentido, un proyecto civilizatorio alternativo que paradójicamente entendemos que es muy importante tener en cuenta que surge precisamente porque, de alguna manera, podríamos decirlo así de una manera más de andar por casa, estos misioneros, que eran la mayoría, primero han bebido, se han formado en las ideas de la Escuela de Salamanca, de esta modernidad católica, pero además, esta Escuela Ibérica de la Paz, ¿sí? Pero además se lo han creído. Y también se han creído que la monarquía hispánica tiene un proyecto con una dimensión ético-religiosa que desborda lo meramente colonial y que, por tanto, tiene un interés en que la llegada allí de los españoles, la incorporación a la monarquía hispánica mediante la idea del pactismo, a la cual después algo comentaré, deba ser realizada en pro del bien común de estos pueblos y de una manera voluntaria, y asimismo la evangelización y la moralización de estos pueblos se lleva a cabo de esa manera. Como digo, moralización en sentido evidentemente de la época. Como digo, estos misioneros realmente se lo habían creído y es por lo que, paradójicamente, es por lo que van a implementar, a mi juicio, esa es la tesis o la teoría del trabajo, van a desarrollar estas ideas precisamente porque encuentran que hay una clara incongruencia entre lo que se dice en el discurso abierto por la monarquía y lo que está ocurriendo. Como veremos, no solamente es culpa de la monarquía, sino también de muchas circunstancias de la época. Entendemos también que esta es una matriz, en muchos sentidos, que es moderna en muchos aspectos por los problemas que aborda en el enfoque, en sus propuestas, pero también es, de alguna manera, por tanto, altermoderna, en una modernidad diferente, cuestión que hemos trabajado en diferentes momentos. Por ejemplo, con Juan Antonio Senén publicamos un artículo hace unos meses en la revista Araucaria, pero es una cuestión sobre la que hay diversos autores y autoras que hablan de esta cuestión. En un tercer paso, me gustaría hablar ahora de esta cuestión de la modernidad católica. La modernidad católica como una tradición moderna alternativa a la modernidad hegemónica y su vínculo con la escuela ibérica, o el vínculo de la escuela ibérica en la senda o en el contexto de esta modernidad católica. En ese sentido es el que, como acabamos de ver, siguiendo diferentes autores, el primero que hemos localizado que habla de estas cuestiones sería Morandé, ya en los años 80, pero también estas cuestiones aparecen en otros autores, incluso de relevancia internacional en el mundo anglosajón, como puede ser el caso de Eisenstadt. Por tanto, en ese contexto es en el que la profesora Pilar Pena hablaba en un artículo suyo de hace un año, publicado hace un año,
de una modernidad católica, que es un poco el concepto o el término que vamos a manejar en este trabajo. Por tanto, estamos intentando romper con una visión miope, uniformizadora, que pretende que la modernidad europea siempre fue una y única. En ese sentido, también aparecen trabajos de algunos posicionamientos decoloniales, como puede ser el mismo caso de Enrique Dussel, aunque Enrique Dussel se adscribió al movimiento decolonial más tarde, pasando antes por otros planteamientos de la teoría crítica. Sobre esto sabe mucho más Enrique del Percio que yo. Pero en ese sentido, en ocasiones, algunas de estas posturas, como digo, decoloniales, encontraremos algunas fallas en algunas de estas visiones cuando sí es verdad que su crítica de las posiciones etnocéntricas europeas es realmente interesante, pero en ocasiones descuidan estos planteamientos, digamos, alternativos o altermodernos que pueden surgir en otros contextos. Por tanto, en ese sentido entendemos que también es interesante observar que hay posiciones críticas con la modernidad hegemónica que surgen en el propio espacio cultural europeo, algunas de ellas en el seno de lo que podríamos entender como la modernidad católica y, por tanto, con una clara dimensión ético-religiosa. En ese sentido, la profesora Pilar Pena hablaba de una matriz moderna escolástico-católica, de una modernidad católica, que el profesor Senén y yo habíamos hablado de una matriz moderna escolástico-católica, por esa conexión con la escolástica, ¿no? Y entendemos que es un modelo que, articulado desde unas bases metafísicas, epistemológicas y antropológicas diferentes, configurará un pensamiento ético-religioso distinto al de la modernidad hegemónica a partir de esas bases diferentes, y evidentemente esto va a conducir a una filosofía práctica, una filosofía moral, una filosofía política y una filosofía jurídica que tendrá unas propuestas diferentes. El desarrollo teórico de estas ideas, entendemos que esa denominación de Escuela Ibérica de la Paz, que recoge todo el movimiento de estos teólogos juristas españoles y portugueses en los siglos XVI y XVII, en el ámbito ibérico, va a ser de alguna manera el que recoja estas ideas que, como vamos a ver, se vuelcan precisamente en esta tradición iberoamericana de los derechos humanos. Evidentemente, la influencia de esta escuela ibérica, como digo, en estos pensadores, en estos fundadores, se articula desde ese acervo intelectual, esos principios de la humanidad común, la idea del universalismo, la Escuela Ibérica de la Paz, en los cuales hay un texto muy interesante publicado por Alfredo Culetón y Pedro Calafate hace un par de años, que de alguna manera pues sientan las bases de esta tradición cristiana, y también delimitan el ámbito de lo que sería legítimo y no sería legítimo en la acción de la monarquía hispánica en América. Junto con esa idea de la común humanidad y de la común racionalidad, nos encontramos también las ideas del propio Francisco de Vitoria sobre la sociabilidad natural entre los diversos grupos o sociedades, con la idea del ius communicationis, aunque es verdad que Dussel fue bastante crítico con algunas de las consecuencias probablemente no pensadas o no deseadas seguro por Vitoria, pero es verdad que es muy interesante el hecho de que redimensiona el ámbito del bien común, que hasta ese momento se limitaba a una comunidad política concreta, y a partir de este pensamiento empieza a entenderse como un bien común de la humanidad, un bien común global. Sobre este tema también ha escrito el profesor Juan Antonio Senén. Por tanto, pues esta idea del bien común de todos, acuñada primero por Vitoria, será después seguida por diferentes autores y, sobre todo, es plasmada por Francisco Suárez en un par de textos que podemos encontrar en De Legibus 2, en el segundo libro, capítulo 19, el número 9, y en De Legibus, libro 3, capítulo 2, número 5. Por tanto, esa importancia de las reglas morales superiores a la soberanía de los estados, que parten de una libre, sin embargo, autodeterminación política y la capacidad de ser sujeto de derecho, como defendía también el propio Luis de Molina, que llega a decir tanto el dominio de jurisdicción como el de propiedad, es decir, tanto el gobierno político como el derecho de propiedad son comunes a todo el género humano. Esto está en De Justitia de Iure, el libro 1, el capítulo 2, disputa 27, o no me acuerdo si era el libro o el tratado.
Bueno, y en ese aspecto, evidentemente, esto va a influir en la cuestión indiana y en la legitimidad de la conquista europea y cuándo se va a aplicar cómo se va a aplicar estas ideas tan teóricas a el enjuiciamiento o la crítica de esta cuestión indiana. Por ejemplo, siguiendo estas ideas, nos encontramos a Bartolomé de las Casas, uno de los fundadores, si no el más importante, de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, que va incluso a aplicar a la conquista el carácter de tiránica, lo cual abría evidentemente la puerta al derecho de resistencia tanto al tirano usurpador como al tirano mal gobernante. En este sentido, el pensamiento de los iniciadores de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, como ya hemos comentado, tiene unas bases previas en el marco intelectual y espiritual de los territorios de la España del siglo XVI. Vamos a continuación a abordar en cuarto paso el concepto de monarquía hispánica. Es un concepto que, como digo, va más allá de lo jurídico-político y tiene también unos componentes culturales e incluso religioso-morales. En ese sentido, la monarquía hispánica es claramente el contexto jurídico-político en el que surge la tradición iberoamericana de los derechos humanos. Hay muy diferentes interpretaciones sobre esta cuestión. Entendemos que la idea del pactismo como un rasgo constitucional y constituyente de ese contexto jurídico-político es una premisa de este marco que tiene evidentemente claroscuros, pero en los que hay, digamos, elementos muy interesantes que desgraciadamente estos ideales después en las prácticas concretas no fueron siempre llevados a cabo. No había leído yo cuando redacté este artículo el trabajo de Leopoldo Prieto, titulado Francisco Suárez, el pactismo hispánico y la emancipación de la América española, que he descubierto hace poco. De hecho, había invitado a Leopoldo a poder estar, pero creo que no ha podido al final. Y, como digo, pues es un texto muy interesante, publicado en 2019 en formato de libro, en el libro Civilización y Dominio, la mirada del otro, en el que aborda la cuestión del pactismo hispánico de una manera muy interesante, haciendo un desarrollo histórico que también vincula los procesos descolonizadores de la independencia y de la emancipación de los estados latinoamericanos ya en un contexto de estas revoluciones criollas, ¿no? Como digo, por tanto, volviendo a esta cuestión de la monarquía hispánica, vamos a intentar primero abordar la cuestión de la influencia de la modernidad católica en la monarquía hispánica. Y, en ese sentido, abordar el problema de la idealidad y la realidad de este proyecto, que tiene un componente ético-moral, como ya hemos dicho, tanto en la península como en el Nuevo Mundo. Como digo, este concepto de monarquía hispánica que tomamos del historiador Miguel Artola, articula un contexto con unos caracteres jurídico-políticos, pero que desbordan más allá de eso y que tiene también, por tanto, unos elementos culturales. En ese sentido, por ejemplo, la profesora Pilar Pena afirmaba que existe un nexo correlativo entre esa modernidad católica y la monarquía hispánica, entendida como el marco del imperio español en la época. La cuestión que queríamos plantear en este trabajo era hasta qué punto ese proyecto ideal fue llevado realmente a la praxis o se quedó en una mera fachada o mero digamos, ejercicio de lo que coloquialmente decimos en España postureo, ¿no? En ese sentido, entendemos que, en primer lugar, habría que correlacionar un doble movimiento interpretativo. De un lado, en primer lugar, en qué grado ese contexto cultural y religioso y esa forma de comprender el mundo empapan el proyecto de la monarquía hispánica. Y a este respecto, entendemos que no es posible acreditar una perfecta correlación, evidentemente, entre el ideal teórico de la monarquía hispánica y la realidad fáctica de las realizaciones históricas de dicha monarquía. En ese sentido, en un primer paso, por tanto, habría que discernir hasta qué punto, entendemos que esto no es blanco o negro, sino que hay, digamos, toda una gama de grises. La cosmovisión tejida por los teólogos juristas de la escuela ibérica son compartidas por la monarquía hispánica como institución y como proyecto político-cultural. A este respecto,
coincidimos con la profesora Pilar Pena en que existe un importante grado de alineamiento entre la monarquía y ese paradigma cultural que podemos ver, por ejemplo, en esta idea del pactismo como un presupuesto de una monarquía que se consideraba universal y que, por tanto, en su modelo teórico se basaba en la libre adhesión de los pueblos a dicho proyecto. Una adhesión que comportaba correlativamente la protección de la monarquía a cada uno de los pueblos vinculados a su corona. Esta cuestión, como yo he dicho, ha sido tratada de manera muy interesante en este trabajo de Leopoldo Prieto. También el profesor argentino Sergio Raúl Castaño ha trabajado también estas cuestiones. En ese sentido, de alguna manera se asume unos presupuestos que consideran el bien común como el fin de la política y una justificación y justifican el poder, la propia existencia del poder político, que son las ideas de esta Escuela Ibérica de la Paz, que, como decimos, emanan de la escolástica católica y que conformarían esta matriz de esta modernidad católica, ¿no? En ese sentido, acabaría generando un proyecto constitucional que, de alguna manera, podríamos, en algunos aspectos, no institucionales, pero sí en cuanto a sus rasgos políticos, éticos y culturales, denominar como una monarquía limitada, por ejemplo, en comparación con lo que podría ser el modelo absolutista de la monarquía francesa. Y, por cierto, precisamente por ahí vendrán los problemas de este modelo cuando la dinastía borbónica acceda al trono de la corona española a principios del siglo XVIII. En ese sentido, esta dimensión ético-religiosa de la monarquía hispánica, sobre todo en este periodo de los Austrias, sería, por tanto, un proyecto político que afirmaría un marco constitucional que no aceptaría un poder político absoluto ni unilateral. Además, esta cosmovisión estaría determinada por un ambiente cultural y ético-religioso retroalimentado por este movimiento intelectual de la Escuela Ibérica, Escuela de Salamanca, etcétera, que de alguna manera también gozaba de un importante prestigio social en la época y al que no era tampoco tan fácil de silenciar en cuanto a sus posibilidades de poder opinar sobre todas estas cuestiones. Que incluso llegando al caso de que algunos de ellos fueron, es verdad, condenados a cierto ostracismo, por ejemplo, algunos de los jesuitas monarcómacos, como fue el caso, por ejemplo, de Juan de Mariana, con sus escritos contra la encubierta devaluación del valor del dinero en tiempos de Felipe II, o también el caso, por ejemplo, de cómo Las Casas poco a poco es marginado en la corte. Pero, como ya hemos dicho, en todo caso, estas ideas que afirmaban que la configuración del poder no puede ser en modo alguno despótica y que incluso en algunos casos aceptaba, o revelaban la aceptación de la resistencia civil, conforman un magma, digamos, que impregna el ideario colectivo intelectual de la época. Por tanto, aquí una carga ético-religiosa que entendemos que supone también un proyecto, que el proyecto de la monarquía hispánica para el Nuevo Mundo fuera un proyecto complejo, porque al mismo tiempo nos encontramos que también había muchos intereses en juego y, por tanto, estas contradicciones en muchos sentidos van a ser en ocasiones difíciles de manejar, ¿no? Lo cual va a llevar a numerosos fiascos, numerosos problemas, numerosos fracasos de este elemento, de esta dimensión ético-religiosa ya en la propia península. Estos problemas se van a multiplicar en el Nuevo Mundo. En primer lugar, porque tendríamos que tener en cuenta que esa llegada al nuevo continente va a generar muchas posibilidades, pero también expectativas y peligros, en particular de degradación moral, que afectarían evidentemente a este proyecto y en cuanto a su carácter ético-religioso del cual hemos dicho, ¿no? Y precisamente estas contradicciones serán el motivo de denuncia por parte de estos misioneros que comprenderán, por tanto, la importancia de lo que se estaba jugando en ese momento. En ese sentido, voy a intentar ir un poquito más rápido. Bueno, pues claro, se producen una serie de implicaciones geopolíticas de lo que sería la llegada al Nuevo Mundo. No puedo entrar mucho en esta cuestión porque no hay mucho tiempo, pero evidentemente si tenemos en cuenta que en el sistema mundo previo a lo que se conoce en la, digamos, terminología clásica historiográfica como descubrimiento de América, en realidad nos encontrábamos con una Europa en una situación de una cierta marginalidad en ese sistema mundo de los tres continentes conocidos en la época,
en la que el centro de gravedad, sobre todo, pasaba por lo que era la India e Indochina. Y las dificultades de los europeos para poder llegar a estos territorios al encontrar el bloqueo de lo que sería la segunda civilización más importante de la época, que era la civilización islámica, fueron las que evidentemente alentaron a los europeos, en primer lugar los portugueses y después los españoles, a buscar vías diferentes para llegar a las Indias, ¿no? Claro, a partir de aquí lo que se va a producir es a partir de esa llegada de los europeos a estos territorios, que van a permitirles la extracción de enormes cantidades de metales preciosos y el insumo de una colosal fuerza de trabajo, bueno, pues esto permitirá un crecimiento económico y un reposicionamiento geoestratégico de Europa, que va a conllevar en muchos sentidos una importante, digamos, tentación de caída en un desvío de estos ideales que hemos comentado. Además, simultáneamente, en otro sentido, nos encontramos con un contexto que era muy complejo para llevar a cabo ese proyecto de la monarquía hispánica en cuanto es la relación de la monarquía o la llegada de los españoles al nuevo continente. La lista de estos desafíos podría ser interminable. En primer lugar, estas intenciones contradictorias. En segundo lugar, los exigentes caracteres de este ideal. En tercer lugar, otros elementos como podrían ser el enorme choque cultural, en el cual fue padecido sobre todo por los pueblos indígenas. En tercer lugar, un conflicto de intereses y de interpretaciones del proyecto. El propio proyecto de la monarquía hispánica tenía diferentes interpretaciones y sus contradicciones se revelaron en este contexto en cuanto a que apareció la cara más oscura también de esta empresa colonial. Por tanto, estos intereses materiales y estratégicos también estaban ahí. Por ejemplo, la institución de la encomienda o de la mita, que tanto suscitaron las protestas encendidas de las casas y o Alonso de Veracruz o tantos otros misioneros, ¿no? A este respecto, entendemos que se produjo un conflicto permanente entre el proyecto ético-religioso de la monarquía hispánica y todos estos intereses en juego. Y esto supuso un enfrentamiento que generó una tensión teórico-práctica y una lucha por configurar jurídicamente la nueva realidad de las Indias. Y en ese contexto, evidentemente, es donde se producen estos grandes debates de gran importancia, como las conocidas controversias de Valladolid, en las que participaron las casas y Ginés de Sepúlveda como, digamos, las dos figuras representativas de las dos visiones sobre lo que era precisamente el propio proyecto de la monarquía hispánica para el Nuevo Mundo. Es importante también que tengamos en cuenta que muchos de estos enfrentamientos teóricos se saldaron con la victoria de los posicionamientos, digamos, que eran más progresistas en cuanto a esta dimensión ético-religiosa, con cambios legislativos importantes, pero en muchos casos estas victorias fueron efímeras y los problemas en la praxis institucional no permitieron que efectivamente tuvieran los resultados que se esperaban. Y simultáneamente también nos encontramos que, sin embargo, bueno, pues los intersticios de este sistema institucional poco desarrollado también permitieron construir, sin embargo, modelos alternativos, como fue el caso, por ejemplo, de las reducciones jesuitas, ¿sí? De la cual también podremos hablar. Y en cuarto lugar, evidentemente, la propia configuración institucional de la monarquía hispánica, con nombramientos muchas veces que no eran los más adecuados, las diferentes dificultades de comunicación, etcétera, etcétera, la dificultad de supervisar la actuación de los agentes enviados por la corona, los errores a la hora de la designación de ciertos agentes, como digo, de la corona, tampoco ayudaron en este sentido. A nuestro juicio, la obra dirigida por Luciano Pereña, titulada Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, La ética en la conquista de América, es una obra del año 1984, es una obra colectiva. Ahí pueden encontrarse trabajos muy interesantes en los que puede constatarse cómo la extensión y la distancia territorial, los errores en la elección de los sujetos enviados, el choque cultural, los problemas de adaptación de la institucionalidad de la monarquía hispánica, jugaron una y otra vez en contra de las buenas intenciones en cuanto al mantenimiento de este eje ético-religioso. Aparte de todos, evidentemente, estas contradicciones en los intereses presentes y en las diferentes interpretaciones del propio proyecto.
Bueno, pues vamos finalizando con la cuestión de cómo emerge la tradición iberoamericana de los derechos humanos en estas complejas circunstancias. Entendemos que, paradójicamente, en medio de todas estas contradicciones del complejo proyecto de la monarquía hispánica en las Indias occidentales, sin embargo, aparece una oportunidad, curiosamente, para una nueva fundamentación teórico-práctica de los derechos humanos. En este contexto en que los derechos humanos se afirman en la teoría, o más bien había una dimensión ético-religiosa y eran negados en la praxis, entonces es cuando se afirman en la teoría. Precisamente la negación, esta situación de negación es la que supone el surgimiento de su afirmación y de una primera incipiente teoría sobre y de fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Podría esto también recordarnos, por ejemplo, el caso de Yacuría, ¿no? Partimos de la negación de los propios derechos humanos y de ese análisis que hacía coprológico, ¿no? Para, sin embargo, estudiar cuáles son los fundamentos de la dignidad humana. Claro, precisamente esto de que hemos hablado antes, este fiasco de las expectativas con las que todos estos misioneros son enviados a América, partiendo además de esa formación, es la que va a acabar generando un pensamiento que va a ser fundamentalmente determinado por estas contradicciones, por esta grave desviación. Y por eso el elemento central en que empuja la propia generación de este pensamiento sería la reacción. Entendemos en ese sentido que, paradójicamente, es la plena identificación de esos misioneros con este proyecto y la institución de la monarquía hispánica la que hace surgir esta tradición que fundamentará, por tanto, los derechos humanos. Evidentemente, vinculada también con una cosmovisión de la modernidad católica, que es fruto de ese acervo en el cual se habían formado estos autores y que va a ser clave en una posición crítica e históricamente situada, que va a reprobar el trato deshumanizador, opresivo y colonial de los pueblos amerindios y más adelante también de los esclavos y esclavas traídos de África. Por tanto, paradójicamente, entendemos que la tradición histórica de la monarquía hispánica, donde el poder del rey se basaba en el consentimiento de los súbditos y en su sometimiento a la ley y el derecho, sobre la base de que la finalidad del poder político es el bien común, al no recibir una aplicación real en los nuevos territorios, va a suscitar en este sentido una reacción de denuncia encendida e indignada. Bueno, pues desgraciadamente en muchos elementos el triunfo ulterior del proyecto hegemónico moderno ilustrado colonial dará al traste con muchas de las experiencias alternativas que aparecieron en esta época, en particular, por ejemplo, el caso de las reducciones del Paraguay, las reducciones jesuitas del Paraguay, pero todas estas ideas entendemos que perviven a lo largo del tiempo y de alguna manera es también el propósito del proyecto que desborda evidentemente este texto y lo que estamos comentando hoy. La idea es también ver cómo pudieron también impactar o influir en los procesos independentistas iberoamericanos, en particular el caso de la Revolución de Mayo Argentina. Por tanto, para terminar ya, entendemos en definitiva que la tradición iberoamericana de los derechos humanos supone una matriz antiimperialista que surge en el seno de un proyecto que intenta desbordar lo colonial y tiene un carácter ético-religioso, y entendemos que esto es fundamental para poder comprender cómo emergen estas ideas. Es importante tener en cuenta que estas dos cuestiones, como ya hemos comentado, no siempre son reconocidas por todos los miembros de la corriente decolonial, por cuanto a veces se pierden estos elementos y en otras ocasiones son demasiado ensalzadas las partes, digamos, más teóricas del discurso de la monarquía hispánica. Entendemos que en este difícil equilibrio, en este difícil, complejo balance, podríamos encontrar el bucear, intentar bucear, orientarnos hacia la exploración de la verdad, ¿no? Bueno, como hemos dicho, por tanto, en definitiva, creemos que frente a visiones que intentan negar la importancia de los contextos históricos, aquí está claro que en el surgimiento de la tradición iberoamericana de derechos humanos y por tanto, de lo que sería todo este contexto de estas ideas, tanto los contextos intelectuales como los contextos
prácticos fueron fundamentales. No corto ya aquí para no seguir más. Agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición, minuciosa. Ahora vamos a cederle la palabra a uno de los compañeros, a Juan Antonio Senende Frutos, que es profesor titular del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Loyola, Andalucía, doctor en Filosofía del Derecho, Moral y Política por la Universidad de Sevilla. Su investigación está dedicada al campo de la ética, teoría de la justicia y los derechos humanos, interculturalidad y pensamiento crítico contemporáneo, pensamiento y tradición jesuítica en la modernidad. Actualmente es investigador principal del proyecto Ética y Justicia Cosmopolita en la Escuela Ibérica de la Paz y la Escolástica Iberoamericana. Aportaciones del pensamiento y tradición jesuítica, financiado por la Agencia Estatal de Investigación Española. Bueno, le dejamos la palabra entonces a Juan Antonio, te escuchamos atentamente. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento que reúne a distintos investigadores y distintas líneas de investigación que convergen en temas como este, ¿no? Como el de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, ¿no? Hacer algunos ecos, ¿no? Y algunas observaciones a partir de la ponencia de Pablo Font, ¿no? De mi compañero Pablo Font y amigo. Yo, haré dos, referencias a dos momentos o dos contextos históricos. Uno, por un lado, el significado de la tradición iberoamericana, de la Escuela Ibérica de la Paz en el contexto de la colonia, el significado histórico-cultural, el significado civilizatorio en la primera modernidad, es decir, por el siglo XVI a XVIII, y después también el significado actual de esta tradición, ¿no? Porque, ciertamente primero para entender el significado actual lógicamente hay que bucear, hay que investigar, pues muy pormenorizadamente y con toda la complejidad y profundidad que se merece esta época y estos autores y estas experiencias históricas, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues surgen lógicamente las posibilidades de diálogo pues, con nuestro presente sociopolítico, sociocultural y tal, ¿no? Con respecto al significado de esta tradición en la primera modernidad, pues efectivamente, ¿no? Yo concuerdo con Pablo Font, ¿no? Desde una perspectiva, desde una metodología intercultural, que es la que yo he tratado de desarrollar pues, como forma de pensamiento crítico, pues en los últimos años, ¿no? Cuando examinaba la contribución de los pensadores, de los grandes teólogos juristas, filósofos del Renacimiento, y yo especialmente he estudiado con especial dedicación a los pensadores jesuitas. Y después también veía, el impacto sociohistórico que tenía sus misiones, sus instituciones en el Nuevo Mundo, en el campo de la educación, en el campo de la universidad, en Europa, etcétera. Pues realmente la visión decolonial, ¿no? Una visión que, como ustedes saben, en los últimos quizás 15 años pues se ha hecho hegemónica, por así decir, dentro del pensamiento crítico, valga la expresión, pues realmente no servía a mí ese marco hermenéutico historiográfico, crítico, no me servía para explicar esta realidad. Es decir, esta realidad se me quedaba fuera de ese marco dual, ¿no? Para, Miñolos, etcétera, modernidad es modernidad, colonialidad. Bueno, muy bien.
y donde colonialidad es imperio. Y por imperio es, bueno, pues la completa deshumanización y subalternización y dominación del otro, sociodiverso, en todos los ámbitos de configuración de la vida social, ¿no? Y personal. Bueno. Entonces, bueno, pues muy bien, pues si esto era así, realmente, bueno, y lógicamente sin negar que eso se da en los últimos 5 siglos, de eso hay mucho, como sabemos, y sigue habiendo mucho. Pues, sin embargo, hay otra forma de modernidad que emergen también en el Renacimiento, como la que vehicula, bueno, la segunda escolástica, Escuela de Salamanca, Escuela Ibérica de la Paz, tradición iberoamericana, como queramos irlo llamando, porque en fin y al cabo son etiquetas historiográficas para pensar elementos que cada una, lógicamente, tiene sus acentos y tiene su significado propio, pero de algún modo todas ellas tienen un cierto aire de familia en cuanto que tratan de expresar qué es lo que ocurre, ¿no? A partir del Renacimiento, sobre todo, con ese vector civilizatorio que nos ofrecen la Iglesia y en particular las órdenes religiosas, como respuestas a los cambios de época, como respuesta a la primera globalización, me refiero a partir del siglo XVI, como respuesta a esa nueva diversidad del mundo, al desafío socio-religioso y de la pluralidad socio-religiosa del mundo, a la reconfiguración de los saberes, a la contribución al humanismo pedagógico y cívico. Bueno, todo eso está ahí y eso realmente va generando una serie de incidencias, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Digamos, considerar. Entonces, claro, por eso era importante, digamos, una vez que se han estudiado estos autores y estos procesos históricos, pues definir, ¿no? Yo hace tiempo que vengo hablando de, por ejemplo, de una modernidad ignaciana en el contexto de la modernidad católica, como una modernidad alternativa a esa modernidad colonialidad de la que hablan Miñolo y otros, ¿no? Lo cual no significa que no haya posibilidad tampoco de colonización, de desvarío en la propia modernidad católica, jesuita, etcétera, ¿no? No se trata de decir hay un mundo perfecto históricamente que surgió a partir de estas órdenes y de este proceso y que bueno, que aquí todo fue blanco, ¿no? No, no es eso. Sin embargo, por tanto, es necesario pues reconocer la especificidad y ya Pablo pues ha dicho mucho sobre eso, ¿no? Y yo creo que esto es importante. En segundo lugar, y ya me voy, para no alargarme, ya me voy a nuestros días. Bueno, una vez que de algún modo hemos reconocido esta tradición, bueno, pues realmente empezamos a entender que el problema, y me sitúo ahora en el ámbito latinoamericano e iberoamericano, que el problema postcolonial eh, pasa también uno de los problemas, de los desafíos de la postcolonialidad, es decir, del mundo ya de las independencias y de los nuevos estados americanos, estados, repúblicas americanas, porque surgen a partir del siglo XIX. El desafío de estas tendencias es que fueron tendencialmente adoptando una modernidad liberal ilustrada que digamos que va cercenando las contribuciones históricas, civilizatorias y emancipadoras de la tradición iberoamericana, Escuela Ibérica de la Paz, Segunda Escolástica. Y ahí y creo que es un tema relevante para rescatar en nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces muchos de los problemas, ¿no? Como sabemos, el grado de diversidad sociocultural, de comunidades, de lenguas, de instituciones vivas que había pues a principios del siglo XIX, cuando comienza el proceso de emancipación política, no tiene nada que ver con el grado de diversidad, de pluralidad, de comunidades, de lenguas, instituciones vivas, de prácticas comunitarias que había pues
un siglo después o siglo y medio después, ¿no? Es decir, el proceso postcolonial ha sido un proceso, digamos, monológico o tendencialmente monológico y monocultural. Bueno, yo creo que esto no hay que incidir mucho en ello, ¿no? Pero claro, entonces si esto es así, ¿qué ocurre, no? Pues entonces el dialogar con las raíces históricas de nuestra América y con esas otras tradiciones marginadas en esa poscolonialidad, nos permite también pues, mirar con otras lógicas esa convivencia jurídica, ese pluralismo jurídico, ese pluralismo social, cultural, político, esas plurinacionalidades, ¿no? Ese nuevo entender también por qué ese nuevo constitucionalismo y las dificultades de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues para cambiar con ese marco postcolonial, entendido en el sentido ilustrado, liberal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a partir de ahí creo que dialogar, investigar con esta tradición de pensamiento, con estos autores, con las realizaciones históricas, pues realmente nos da juego, ¿no? Pues para pensar también buena parte de los desafíos contemporáneos, al menos en el campo de la convivencia y de la diversidad. Bueno, pues un poco por ahí es lo que quería plantear. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su comentario. Ahora le vamos a hacer la palabra al profesor Enrique del Percio, que se desempeña como rector en Isidro, es doctor en filosofía jurídica y especialista en sociología de las instituciones por la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo la máxima calificación para ambas titulaciones. Es también doctor honoris causa Jaime Bausate y Mesa del Perú. Actualmente ejerce como profesor de Sociología de la Dominación en la Universidad de Buenos Aires, Educación en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de Filosofía Latinoamericana en la Universidad Católica de Córdoba. Es investigador titular en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y ha sido investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, aparte de que es un gran conferencista y ha publicado cantidad enorme de artículos y trabajos. Bueno, Enrique, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. ¿Se escucha bien? Bien. Muchísimas gracias. Realmente un gusto poder compartir además con los queridos amigos que aquí estoy viendo. Por cierto, sería de mi parte una presunción imperdonable si quisiera hacer un comentario directamente sobre el contenido del artículo de Pablo, más estando aquí Juan Antonio, que conoce esta temática con una erudición y una sapiencia que no es el caso mío. Pero sí quisiera, justamente como si nos hubiéramos puesto de acuerdo previamente con Juan Antonio, retomar donde dejaste, es decir, pensar en la vigencia que tiene lo que Pablo nos está aportando hoy. Obviamente, toda historia se piensa necesariamente desde el presente. Cuando lo que había que hacer era construir la nación, entonces la historia era la historia de quiénes fueron los buenos o los malos, dependía para cada uno en la construcción de la nación. Cuando desde el presente empezamos a advertir la importancia de la otredad, de la diferencia, entonces vamos viendo que cada vez son más las tesis doctorales sobre las mujeres negras en tal lugar, sobre los indígenas que fueron trabajados en... Algunos se preocupan por esto porque dicen, bueno, ahora en definitiva los estudios históricos lo único que están haciendo es acabar con una idea de lo colectivo en función de un hiper, volver a las tribus. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que justamente de lo que se trata es que los problemas del presente son los que nos llevan a interesarnos, a encontrar algún tipo
a veces de respuesta, pero al menos a un tipo de cómo formular mejor la pregunta en el pasado. En este sentido, hay un tema que me parece que hoy es fundamental para repensar los derechos humanos, y es que los derechos humanos no son hoy prácticamente afectados por el Estado. Al revés, el Estado muchas veces tendría que ser el garante último de los derechos humanos frente a las violaciones que son cometidas principalmente por las empresas transnacionales. Tenemos todos los estudios, particularmente nosotros venimos publicando desde nuestra universidad los estudios que Santiago Botero está desarrollando desde México sobre esta problemática. Baste con un solo ejemplo, ¿no? Quizás la violación más grave de las últimas décadas en materia de derechos humanos, o una de las, sin duda, si tenemos que hablar de las 10 violaciones más graves, sin duda una de estas fue la tragedia de Rana Plaza. Y la tragedia de Rana Plaza ocurre, es más, cuando yo a mis alumnos en Derecho, último año, no a los chicos del primer año, les pregunto si sabían que fue la tragedia de Rana Plaza, ni siquiera tenían idea. El 1000 y pico de muertos por el incendio y varios miles más que quedaron afectados, de empleados de empresas como Zara, H&M y demás, que en Bengala tenían su producción. ¿Por qué ocurrió esto? Porque, como explica justamente Santiago Botero, hay solamente 15 países cuyo PBI es mayor al de las principales empresas violatorias de los derechos humanos. Y entonces aquí vemos las dificultades. No se trata de, estoy hablando de Estado, no de gobiernos. El gobierno de Bengala era un gobierno de Bangladesh, un gobierno bastante autoritario, pero un Estado débil. ¿Qué significa esto? Vamos a ver entonces, vamos a darnos cuenta de por qué la importancia que hoy están adquiriendo estos estudios, que hace unos años no teníamos. ¿Por qué tenemos gente como Juan Antonio, David Sánchez Rubio desde España, Alejandro Rosillo desde México, hasta Alejandro Aguato, Alejandro Medici en Argentina? Como en todas partes van apareciendo estudios como el que Pablo nos brinda hoy. Precisamente creo yo que una de las raíces es esta, es decir, aquí estamos hablando de gente que le está pidiendo al Estado que cuide los derechos humanos. Y aquí quizás la única pequeña objeción que le haría a Pablo, que da para conversarlo más y que coincide con algo que también señala Juan Antonio, sobre el final, cito, dice, si lo imperial es la expresión máxima de negación de la alteridad, no estoy tan de acuerdo, ¿no? A veces el imperio, bueno, sin caer en la tesis contraria a la de imperiofobia, ¿no? Y hacer la exaltación del imperio, parece que matizar un poquito esto también a veces vale la pena, ¿no? No quiero detenerme en esto. Sí, pensar, entonces, en primer lugar, unos derechos humanos que plantean al Estado como defensor y no enemigo de los derechos humanos. Unos derechos humanos que, por lo tanto, que además es interesante porque siempre está presente en esta tradición hispánica el pensar desde las víctimas, no con la víctima ni como la víctima, pero sí desde las víctimas. Pues si no pensamos los derechos humanos desde las víctimas, nos puede pasar lo que pasó desde el inicio de estas reflexiones. Antígona hace su planteo de un derecho cosmopolita que emana de los dioses, etcétera, frente al poder local. Pero resulta que después el cosmopolitismo va a ser empleado por el imperio justamente para legitimar, ¿no? su imperialismo sobre otros pueblos, empezando por Alejandro Magno y después de ahí hacia Roma. Lo mismo pasa hoy. Los derechos humanos van a ser alegados por Estados Unidos o por otros países occidentales para invadir, para atacar. Es decir, si no lo pensamos desde las víctimas, los derechos humanos pueden también transformarse en una ideología de dominación. Pero claro, también si no pensamos desde las víctimas, la denuncia del imperialismo puede ser usado como un instrumento de dominación. Pensamos en el caso de Ortega en Nicaragua, ¿no? Es decir, siempre se trata de pensar desde las víctimas. Y en este sentido, la tradición hispánica de los derechos humanos, estoy pensando en Montesinos, en Bartolomé de las Casas, pero también en Vasco de Quiroga, en todos estos hay un pensar desde las víctimas, y no, repito, ni como la víctima ni con la víctima, pues si pensamos como la víctima podemos quedarnos en una suerte de cuestión plañidera sin salir de ahí, o peor aún, en pensar que
hablar bien de la víctima legitima cualquier cosa, ¿no? Entonces estoy hablando de un pensar desde la víctima en este sentido. La otra cuestión que me resulta, bueno, a mí personalmente les digo, a partir de la obra de ustedes, ¿no? Y de David y de Alejandro Rosillo y demás, me han reconciliado, en realidad empezó mi reconciliación con Santo Tomás y toda esta línea gracias a Manuel Reyes Mate hace un tiempo atrás. Porque les cuento que en mi generación, yo estudié Derecho durante la dictadura. Y aquí se legitimaba al gobierno cívico-militar de aquel entonces en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Porque bueno, no había más remedio que en función del bien común violar la Constitución, violarla. Entonces, ¿y por qué? Porque justamente, como decíamos hace un rato, todo pensamiento, por más liberador y demás que sea, puede ser usado como instrumento de opresión si no se piensa desde las víctimas, ¿no? Me parece que en este sentido lo que podemos llamar la Escuela de Salamanca o el tomismo español, el tomismo hispanoamericano, para ponerle un nombre, justamente al pensar desde las víctimas, porque está pensando desde esa otra edad que implica el indígena, que incluso Pablo citaba a Alfredo Culleton, ¿no? Los estudios de Alfredo sobre el pensar desde los esclavos traídos de África, ¿no? Y cómo resarcir a ellos, a su familia. Es decir, acá hay estudios muy interesantes de esta escuela, tanto de lo producido en España como de lo producido en América. Valga recordar que la conquista trajo consigo universidades e imprentas, y que se desarrollaron ideas realmente fascinantes aquí en América, quizás poco conocidas todavía. Para ir cerrando, me parece fundamental algunos aspectos que Pablo recupera de Jesús Antonio de la Torre Rangel con respecto al tomismo, y realmente es a de la Torre Rangel a quien más le debo mi reconciliación con el justnaturalismo y toda esta escuela. En primer lugar, la otra cuestión que hoy nos aflige directamente es el desafío, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, ¿no? Pero la inteligencia artificial justamente se queda en la posibilidad de que se sustituya o se haga mejor de lo que los humanos lo hacemos una sola de nuestras facetas, que es un cierto modo de desarrollo de la inteligencia. Cuando frente, que sería aquello que normalmente el racionalismo identifica con la inteligencia y con lo más humano de lo humano. Pero en este sentido, la recuperación de una antropología integral por parte de la escuela hispánica nos resulta de una enorme actualidad. El año pasado tuvimos un encuentro con el Santo Padre, varios rectores de América Latina, desde la UNAM en México hasta la UBA y nosotros acá en Argentina, 216 rectores, que constituimos la red de universidades por el cuidado de la casa común. Y el Santo Padre nos decía que el gran problema del iluminismo en la educación superior fue pensar que el ser humano era nada más que cabeza, olvidándose de que es también manos y corazón. En este sentido, la antropología integral nos está permitiendo recuperar algo que hoy vamos viendo cómo desde distintas áreas, desde las neurociencias hasta el psicoanálisis, vuelve a aparecer la importancia de las emociones en escena, ¿no? Y aquí creo que en esta escuela encontramos, es decir, que lo más humano de lo humano es aquello que no va a poder ser suplantado nunca por la inteligencia artificial, y se trata, bueno, no me quiero meter en esto, pero cómo repensar la educación superior a partir de esto. Entonces, esto nos lleva a el gran desafío que tenemos, y que en el caso cada uno habla desde lo que conoce y desde donde está. En el caso nuestro, lo que vemos permanentemente es cómo el individualismo excesivo, el narcisismo, etcétera, etcétera, motivado, no vamos a desarrollar acá porque todos ustedes conocen la multicausalidad de esta, nos plantea un problema muy serio con nuestros chicos. Y es que justamente nuestros chicos nos gritan a partir de graves padecimientos, de graves trastornos mentales, nos están gritando su necesidad de relación. Tenemos muy serios, uno de cada 3 chicos en prácticamente todo Occidente, y esto mismo se replica adentro de nuestra universidad, no somos una excepción, padecen o de ansiedad, o de depresión, o de consumos problemáticos, o de no poder manejar sus emociones, o de más de una de estas conjuntamente. Estas 4 patologías
son patologías derivadas precisamente de la falta de relación, de la falta de vínculo con la alteridad, es decir, de la falta de sabernos comunidad, en el sentido etimológico de la palabra, communus, ¿no? El munus es esa palabra del latín arcaico que deriva de mano y que tiene que ver con cuidar, con hacer algo, ¿no? Si yo hago algo por el otro me va a tratar de remunerar. Si tengo mi cuidado dentro mío, seré immunus, ¿no? Si entre todos asumimos la necesidad que tenemos de vivir con el otro y de vivir con el resto de la casa común, de cuidar a la casa común, de saber que la casa común nos cuida a nosotros, la madre tierra, pues ahí aparece entonces esta idea fuerte de communus, de comunidad. Y en este sentido, me parece que los aportes que hace toda la tradición hispánica de los derechos humanos para pensarnos como comunidad son muy, muy importantes, porque además, acá también me parece que esto es muy importante lo que plantea Pablo, estamos viendo la comunidad desde una perspectiva moderna. No desde una perspectiva premoderna, donde la comunidad era una comunidad excluyente del otro, excluyente del diferente, sino que es una comunidad que se plantea en términos justamente de bien común, de inclusión del otro. Y para cerrar entonces, creo que otro de los grandes aportes que en nuestro tiempo tenemos tiene, particularmente en Argentina, pero también en el resto del mundo, tiene que ver con el gravísimo problema de pensar la libertad y la igualdad sin fraternidad. La libertad sin fraternidad es una mera ideología legitimadora del individualismo. La igualdad sin fraternidad es una mera ideología legitimadora de la envidia. Ahora bien, toda la teoría moderna de cuño liberal de los derechos humanos es una teoría que parte de asumir que lo que existe es el individuo y que la sociedad no existe. Del otro lado, lo que vamos a encontrar es esta visión de que una lectura reduccionista de aquel concepto marxiano, más que marxista, ¿no? De que dado que no existe la conciencia individual, que toda conciencia es siempre conciencia social. Y si reducimos ser humano a conciencia, diremos que entonces lo que existe es lo social, que lo individual no existe. Y por lo tanto, si lo que existe es el individuo y no la comunidad, voy a tomar a la libertad como clave de bóveda. Pero si lo que existe es la sociedad y no el individuo, no voy a querer que nadie sea distinto, voy a tomar a la igualdad como clave de bóveda. Pero va a ser una igualdad a la cual que no va a hesitar en violar los derechos individuales más elementales, ¿no? Es decir, entre esta dialéctica, libertad e igualdad, el gran problema es precisamente no advertir, como sí advertía toda la escuela española de los derechos humanos, que somos en relación. Creo, y aquí Jesús Muñoz Almazán, a lo mejor que está trabajando a Suárez, acá hay algo muy interesante, y es la teología trinitaria que subyace en esto, ¿no? Que no es la teología trinitaria moderna donde aparece un Dios que es uno y trino, como si hubiera un Dios importante y tres diositos menores después, sino que es una teología que planteaba que Dios es trino y uno. Si Dios es trino, Dios es relación. Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no importa que Dios exista o no acá, digo cuál es el supuesto que permite pensar al individuo y a la sociedad en un caso u en otro. Si Dios es trino, Dios es relación. Es relación hacia adentro, es relación ad intra, es relación ad extra. Es decir, si somos en relación, entonces vamos a ir más allá de la idea de que o existe el individuo o existe la comunidad. Existe el individuo en relación con la comunidad, pero también en relación con el resto de la naturaleza, porque somos imagen y semejanza, eso, porque somos relación. Entonces, para ir cerrando, si somos relación, vamos a pensar, decíamos, en términos de fraternidad. Claro que fraternidad viene de frater, hermano. Lo que indica la fraternidad es que lo primero es el conflicto. Es Rómulo matando a Remo. Es lo primero que hace el ser humano cuando es expulsado del paraíso es matar al hermano. Es Caín matando a Abel. Es Jacob salvándose del milagro de que lo mate Esaú.
es el primer esclavo de la Biblia, va a ser Cam, que es hermano de Sem y Jafet. Es decir, la fraternidad no es de entrada la fraternidad de mi tía Eduvige, es como me gustaría vivir en un mundo más fraterno donde todo el mundo se quiera. La fraternidad lo que nos dice de entrada es, aquí está el conflicto. El Papa Francisco va a hablar de esto como la primer fraternidad o fraternidad inmadura. Pero justamente a partir del conflicto, a partir de darnos cuenta que en la lucha a muerte nadie se beneficia, si quieren, esto puede sonar a Hobbes, quizás algo sí, pero no solamente. Entre otras cosas, tanto Hobbes como Locke tenían alguna influencia. Bueno, no me voy a meter ahora con esto. Pero igual no sigo la deriva de Hobbes, pero sí en esto. Es decir, en un punto nos pasamos a la fraternidad madura. Pero la fraternidad madura lo que nos enseña es que somos en relación. Al ser en relación, lo que vamos a pensar es a la igualdad y a la libertad desde la fraternidad, superando y redimensionando las visiones más primitivas de estos dos. Entonces quisiera cerrar, por un lado, con el aporte que nos va a hacer la Escuela de Salamanca para pensar la igualdad no en términos de igualdad matemática, sino en términos de igualdad de dignidad. Y esto a mí me parece que es un tema muy importante, porque en última instancia, en términos de lo que otro jesuita va a la palabra que va a acuñar otro jesuita en 1830 y pico, en términos de justicia social, ¿no? El padre Taparelli. Y además vamos a descubrir que la libertad no es como piensa justamente el liberalismo que fundamentó la corriente hegemónica de los derechos humanos, esta frase que hemos escuchado tantas veces, mi libertad termina donde empieza la de los demás, como si el otro fuera un estorbo a mi libertad. Voy a descubrir a partir de aquí, si soy en relación, que mi libertad se construye con los demás y que mi libertad no tiene sentido pensar mi libertad en soledad y pensar al otro como un estorbo a mi libertad, porque la historia nos muestra que las libertades y la libertad siempre se han conquistado luchando junto con los otros. Y que esa libertad a veces va para adelante, a veces avanza, pero muchas veces retrocede también, ¿no? Porque en última instancia la libertad no es un estado al que se llega una vez y para siempre, sino que la libertad se entiende en términos de procesos y por lo tanto en términos de liberación. Y aquí me parece muy interesante la recuperación que hace Pablo también a partir de Jesús Antonio de la Torre Rangel, de pensar justamente al derecho como liberación y a partir también de recuperar a ese ideal de liberación que lo encontramos desde el Antiguo Testamento en adelante, ¿no? Pero me parece muy interesante entonces que aparezca no el derecho como quiere cierta visión anarquista, el derecho y el Estado como peligros para el individuo, sino que desde esta perspectiva podemos darnos cuenta que el derecho y el Estado son precisamente la última garantía que tenemos para que la plena dignidad del individuo pueda realmente manifestarse frente a los gravísimos riesgos a los que están sometidos los derechos humanos por parte, principalmente hoy, de las grandes corporaciones transnacionales. Bueno, dicho esto, nuevamente muchísimas gracias a la Universidad de El Salvador por haberme invitado, gracias a Pablo por haber producido esto, gracias Juan Bautista por estar llevando adelante este proyecto, Juan Antonio, todos realmente el aporte de lo que están haciendo ustedes al rescatar con la erudición y con la seriedad con lo que lo están haciendo a estas ideas es de un valor que yo creo que a lo mejor ustedes mismos no terminan de dimensionar, porque cuando uno está metido adentro no se da tanto cuenta como cuando uno se acerca desde afuera y dice, mirá lo que está produciendo esta gente, qué genial. Bueno, nuevamente mil gracias y aquí freno entonces. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los dos comentaristas. La verdad que es muy interesante cómo han logrado bajar a la vigencia que tiene todo este pensamiento, que por supuesto yo coincido plenamente. Ahora le vamos a dar, Pablo, te damos 5 minutos, la palabra, solamente 5 porque estamos un poco pasados de tiempo. Quisiéramos tener unos minutos para ver los comentarios de los asistentes, ¿no? Sabemos que son horarios difíciles tanto acá como en España y por eso te acoto a 5 minutitos. Pablo, te cedo la palabra.
Perfecto, muchas gracias, Juan Bautista. Yo tampoco quiero hablar mucho porque también prefiero que tengan la oportunidad de hablar los asistentes. Bueno, tanto lo que han comentado Juan Antonio como Enrique abren muchas vías de comunicación muy interesantes, de investigación. La idea que ha comentado Juan Antonio de cómo el pensamiento de esta modernidad alternativa parece ser en cierta manera descartado en las repúblicas criollas que surgen a partir de los procesos revolucionarios de principios del siglo XIX es un tema que tendremos que abordar dentro del marco del proyecto y creo que hay gente trabajando también estos temas de manera muy interesante. Y de lo que ha dicho, tantísimas cosas que ha dicho Enrique, bueno, yo me quedaría con la cuestión de esos dos extremos, ¿no? En cuanto a la negación bien de la comunidad o bien del individuo, que son los dos riesgos en los que incurre en muchas ocasiones el pensamiento político y filosófico actual, ¿no? Y en particular esta idea tanto de la liberación, de una visión del pensamiento de los derechos humanos como liberador, en particular de aquellos que sufren, de aquellos que son oprimidos, y también de esta idea me parece fundamental de esa vínculo en cuanto a que somos en relación y que las libertades también se construyen en conjunto, ¿no? No tengo mucho más que añadir, la verdad que ha sido bastante explícito lo que han comentado, así que yo prefiero callarme y por si alguien más quiere intervenir. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora dejamos abierto a los asistentes alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión. Lamentablemente, poco tiempo, pero no queremos dejar esta posibilidad. Guillermo, te voy a pedir si me ayudas en a ver quién. Nosotros antes, perdón, porque lo hacíamos a través del chat, pero creo que como somos pocos, podemos hacer al menos dos, quizás comentarios. Habría que habilitar el micrófono, ¿no? A ver si quién quiere comentar. Si les parece, me genera una duda las intervenciones tomando lo que trajo Enrique sobre el final, sobre la actualidad, la CTN, ¿no? Que hoy hay muchos foros, hace varios años que algunos venimos trabajando esa preocupación, pero y en relación a lo que Pablo traía, esta cosa del derecho como liberación y pensar los derechos humanos ya no como una situación que son violadas exclusivamente por los estados, mi pregunta es cómo trabajar con la tradición latinoamericana de nuestros tribunales e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen ya una jurisprudencia asentada donde dicen que solamente los estados pueden violar los derechos humanos y las excepciones que se dan a esa situación están más vinculadas a grupos armados que logran cierto dominio territorial, etcétera, etcétera. Me preguntaba esto en relación a esta, digamos, yo sé que lo de ustedes es un análisis histórico y no es, pero me parece que podría ser un aporte muy interesante al presente, no sé si eso lo han tenido en vista. Y una segunda cuestión que seguramente, o capaz que no entendí bien en la presentación de Pablo, que hablaba de la diferencia entre el discurso y la praxis, como si el discurso no fuese una praxis en sí misma, ¿no? Eso me quedó una duda, capaz que vos o podés contar cuál es la mirada sobre ese punto, que me quedó ahí eh, en duda la interpretación. Pero bueno, eso de mi parte, como para aportar algo. Bueno, vamos a hacer si hay alguna otra pregunta u otro comentario, las juntamos todas para que después Pablo o eventualmente algún comentador formulen la respuesta. Si te Bueno, parece.
Si te parece, mientras se va pensando en una otra pregunta, una cosa muy, muy breve sobre lo de Guillermo, que me parece, por cierto, coincido con lo que vos planteás, pero nosotros, por lo menos varios de los que estamos trabajando, por ejemplo, en el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Derecho y Estado, estamos planteando justamente el peligro de pensar al derecho en términos de normas, jurisprudencia, tribunales, porque si lo pensamos así, podemos caer en el problema de un derecho postviolatorio, es decir, esto que, como si el derecho, los abogados solemos intervenir cuando el derecho está a punto de ser violado, ya fue violado. Normativo y muchas veces también individualista, ¿no? Pero entonces justamente de lo que se... Mira, ejemplo brevísimo para en nuestra universidad, la Universidad de San Isidro, la pensamos justamente como una universidad que está dedicada a consolidar, construir y avanzar en materia de derechos. Por eso la primera carrera que creé en mi gestión fue trabajo social. O sea, los abogados aparecemos cuando todo lo otro fracasó. Entonces, en este sentido es que estoy pensando en los derechos humanos. Pues bueno, que la Corte diga lo que quiera, pero si nosotros tenemos que desde México hasta Argentina hay una red de estados que se ponen realmente de acuerdo y que entonces pueden en bloque enfrentarse seriamente a las posibilidades de violación de derechos humanos, bueno, la idea es que después la Corte no tenga por qué intervenir, ¿no? Esa sería un poco la idea, pensar el derecho desde ahí. Sí, yo por mi parte, Pablo, sí, lo que comentaba Guillermo Zelaya, bueno, sobre la segunda cuestión, la de la cuestión relativa al discurso y la praxis, efectivamente, claro, por supuesto que el discurso también es una praxis. Lo que pasa que una cosa era, o sea, nos encontramos con dos problemas emparentados o vinculados. De una parte, que en muchas ocasiones digamos que había muchas interferencias en el propio proyecto de la monarquía hispánica, en cuanto a que en él mismo estaba preñado de contradicciones, porque intentaba al mismo tiempo procurarse, por ejemplo, pues que la evangelización fuera voluntaria, que no hubiera una conquista autoritaria, que hubiera en teoría una digamos, asociación al pacto con la monarquía hispánica y un sometimiento voluntario a cambio de la protección. Y simultáneamente nos encontrábamos con una serie de intereses geoestratégicos, geopolíticos, económicos, políticos, militares, etcétera, etcétera, que enturbiaban, digamos, y que esta dimensión que realmente sí existía también, por otra parte. Por lo cual, no es que pensemos que había simplemente un discurso maquiavélico, al estilo maquiavélico de vamos a implementar, sí, en un sentido de una ideología, en un sentido marxiano, ¿no? Como algo que va a ocultar lo que realmente queremos hacer. No es esa lo que quiero transmitir o la sensación que yo tengo leyendo todos estos clásicos y comprendiendo un poco también históricamente el contexto de ese momento y de ese ambiente que envolvía la propia corona y las propias instituciones de la corona, ¿sí? En cuanto a todos los consejos que existían, Consejo de Indias, Consejo de los Reinos, de Castilla, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y aparte de esas contradicciones internas, después nos encontrábamos con los problemas en la praxis propiamente dicha de cómo después se llevaba eso a la praxis. Entonces ahí nos encontramos con una serie de elementos objetivos y subjetivamente, digamos, poco pertinentes, en el sentido de que nos encontrábamos con las dificultades objetivas de distancia, de choque cultural, de dificultades a la hora de una institucionalidad que no estaba bien planteada para ser trasladada allí, que tampoco funcionaba del todo bien acá en la península, menos allá todavía, ¿no? De elección de sujetos que muchas veces no eran los más recomendables, pero que también muchas veces simulaban ser alguien aquí y cuando llegaban allí mostraban su verdadera faz, otras veces simplemente se transformaban porque se corrompían, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que ocurrió incluso dentro del propio seno de religiosos, o sea, en el propio seno de algunas órdenes religiosas, ¿no? O simplemente pues se ponían de perfil, ¿no? Ocurrió también en ocasiones, ¿no? Por tanto, va más en la línea de entender que efectivamente las dificultades que afrontaba, digamos, este proyecto eran muchas.
Pero es verdad que existía esa dimensión ético-religiosa que no soy especialista, no quiero partir de, como digo, de tópicos, pero que necesitaría ver pruebas constatables de que realmente existieron en el caso de los procesos, de los proyectos coloniales de otras potencias europeas. Y una prueba de ello es donde más hubo estas discusiones como las de las controversias de Valladolid sobre la humanidad de los llamados, de los pueblos nativos americanos, ¿no? Pues no tenemos muchos más casos, ¿no? Y sobre la otra cuestión que comentabas, Guillermo, bueno, precisamente aquí hay un par de elementos que yo creo que hemos trabajado y que también Juan Antonio hemos trabajado también en algún momento juntos, que podría orientarnos un poco por ahí. Ahí yo creo dos elementos. Primero, el de la cuestión de las... históricamente, la cuestión, por ejemplo, del análisis que hace Suárez, que es complejo, sobre la existencia de sociedades perfectas que no son necesariamente estatales, podemos darle la vuelta a la idea. Es decir, sociedades o cuerpos intermedios que de alguna manera brotan de abajo, que tienen un cierto, tienen esa connotación comunitaria, como podría ser, pues yo qué sé, desde una comunidad religiosa a una comunidad vecinal, con una cierta propiedad en común, podrían ser incluso una universidad privada hoy en día, ¿no? Todo esto que ha sido asumido de alguna manera por esa visión que se basa en ese tertium genus, que es a fin de cuentas la propiedad comunal o comunitaria entre la propiedad pública y la propiedad privada y que de alguna manera permanece en la tradición católica a partir de la escolástica y de Santo Tomás, ¿no? Bueno, pues eso podríamos darle la vuelta y decir, bueno, igual que hay sociedades perfectas no estatales que pueden hacer el bien, pues también puede haber sociedades perfectas que funcionan como si fueran estados que también pueden hacer el mal en el sentido de que no precisamente están buscando. Es una idea que se me acaba de ocurrir, se le podría dar un poco la vuelta e intentar como, o sea, partiendo de la realidad también de los hechos, ¿no? Y eso está también muy relacionado con la idea del pluralismo jurídico y pluralismo político, en tanto en cuanto si podemos entender que hay actores que, bueno, pues que de alguna manera están generando su propio derecho, sus propias normas, partiendo de esa base más comunitaria, pues también nos encontramos con estas entidades que, bueno, pues que han surgido sobre todo a partir de la globalización y que, bueno, han llevado a cabo todo este proceso de generación de su propio derecho soft law, que, bueno, pues que han desmantelado toda la sujeción que había tradicional a unos ordenamientos jurídicos internacionales y que están actuando bueno, pues están actuando por su cuenta, intentando una desregulación permanente, pero han generado su propio derecho, ¿no? Había un autor, este tema lo trabajó, pido perdón por la cita, pero lo trabajó mi padre en sus últimos años antes de jubilarse, siguiendo al profesor Francesco Galgano, profesor, era catedrático de Derecho Mercantil, y acuñó el concepto del lex mercatoria, el derecho de los mercaderes, para hacer referencia a todo este soft law que empieza a hacer su aparición decidida a partir de los años 90, pero que es anterior, ¿no? O sea, que hay un desmontaje voluntario del Estado, no creo que haya algo simplemente, digamos, un fenómeno que evidentemente hay algo que el Estado no llega, pero hay un intento también de que el Estado no llegue, no ocurre simplemente por casualidad. Y todo este fenómeno, bueno, pues evidentemente conlleva el intentar frenar que el Estado no actúe buscando el bien común, algo que por otra parte ya se había repetido, esto es digamos un revival de lo que ya se intentó por parte del Estado liberal burgués cuando empieza el fenómeno sobre todo de la industrialización, ¿no? Yo lo enfocaría un poco por ahí, que es un tema evidentemente muy complejo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a vos, Pablo, como disertante, a los comentadores. Creo que fue muy rica la exposición y las reflexiones. Nos quedamos con un montón de inquietudes, con la vigencia que tiene esto. Nosotros estamos cómo impactó toda esta tradición en nuestro proceso revolucionario. Por supuesto que la idea después es continuar con otros proyectos de investigación. Obviamente, lo que llevamos hasta ahora, hay indicios, ¿no?, ciertos en Mariano Moreno, en Belgrano, en Jean Funes, como ya les dije,
y que esto también forma una tradición nacional, ¿no? Las naciones independientes en América. Así que bueno, con esto damos por finalizado este evento. Prometemos que va a haber más, porque creo que hay muchas cosas que han quedado en el tintero. Y sobre todo nos ha generado, por lo menos a mí, muchas inquietudes y reflexiones como para motivar y seguir el trabajo en el que estamos. Muchas gracias a todos y sin más.